Hola a todos, bienvenidos una vez más a Escuchemos a las Manos Hablar. Yo soy Reina Alejandra, alumna del TEC de Monterrey Campus Puebla, y bienvenidos al quinto episodio, parte de nuestra celebración especial del marco de los 15 años del podcast. 15 años de conversaciones que se transforman, de voces que inspiran y de manos que construyen puentes. Hoy tenemos una invitada que es un verdadero faro en el ámbito de la educación, de especial y la neurodiversidad. Sí, solo su trabajo no solo informa, sino humaniza y genera un impacto profundo en la formación que entendemos y apoyamos a las personas neurodivergentes. Hablamos de Jessica Montiel, creadora del Centro de Atención Integral Neurogeneraciones de la SEP, con una impresionante trayectoria académica, siendo licenciada en Educación Especial, maestría en Desarrollo Familiar, doctorado en Educación y maestría en Neuropsicología. Además, Maestrante. Ay, perdón. Además de sus múltiples cursos y aplicaciones, es docente universitaria y una investigadora incansable de la neuropedagogía, entre otros. Jessica, bienvenidos a este podcast llamado Escuchemos a las manos hablar. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, pues cualquier cosa en que podamos apoyar o contribuir, adelante. Claro, le vamos a hacer como una pequeña entrevista para que nos pueda contar un poco más de qué es usted, qué es lo que hace, para que todos los que nos están escuchando pues puedan saber un poquito más de esto, que es el tema de las neurodivergencias, que es en el que se enfoca. Y pues comenzamos. Pues igual nuevamente gracias por la gracias por aceptar la invitación y pues espero que se sienta cómoda y pues gracias nuevamente. Bueno, principalmente hablando del tema de las neurodivergencias, no sé si nos podrá contar un poco de qué es lo que hace usted. Bien, este centro se empieza a crear desde hace año, 3 meses, no tiene mucho. La idea, digamos que ha estado planteada. Pero bueno, el trayecto profesional a veces nos lleva por diferentes rumbos y conocer diferentes áreas. Dentro de estas áreas he estado trabajando con en la etapa inicial, con recién nacidos, con pequeños, con niños, con adolescentes, con formando a profesionales. Y la última área en la que me topé fue adultos mayores. Entonces, eh, digamos que empiezo a ver todo el panorama en cuestión de el desarrollo humano y empiezo a generar varias conclusiones en donde de alguna manera la educación se está quedando un poco corta ante la respuesta que se está brindando y que nos estamos enfocando solamente en un proceso, en una etapa madurativa y no en el resto. Y que algunas veces el currículo también es un tanto cerrado y la formación no te permite ver más allá. Por ello empiezo a crear un centro de atención en donde busca atender las neurodivergencias. Porque uno de los casos, me llegaron varios casos, pero es común que te lleguen casos de niños. Uno de los casos significativos es un adulto mayor que acude por una atención educativa, una intervención educativa, y al estar realizando todo el proceso propio de protocolos en cuestión de entrevistas, evaluaciones, arroja un TDAH. Empiezo a hablar con psiquiatra, este TDAH, al no ser tratado de manera adecuada, desemboca en una esquizofrenia. Entonces, eso realmente te hace pensar en hasta dónde una mala atención puede llegar, ¿no? Entiendo que es una persona mayor y que los avances científicos y tecnológicos, investigaciones que se han realizado del 2000 a la fecha, pues han cambiado mucho la perspectiva. Pero entonces te preocupas y te ocupas por decir, ¿y el resto? Y los adultos que ahorita estamos y los niños que vienen y qué pasaría si no todos están recibiendo una atención oportuna. Porque aparte de eso, la atención hacia la neurodivergencia es muy cara. Realmente son costos que a veces las familias, sí, perdón, perdón. Que no todos se pueden permitir. Ujú.
O sea, no es algo que pueda estar al alcance de cualquier ser humano, ¿no? Es algo que sí genera cierto elitismo porque es pagar neuropediatra, es pagar neuropsicólogo, es pagar terapia ocupacional, y entonces empiezo a ver el hueco que a veces no se ve solamente en la Secretaría de Educación Pública. El centro es independiente a la Secretaría de Educación Pública, es que lo comentaste, pero dije, bueno, no, no. Entonces busco el poder atender las necesidades tanto de niños, adolescentes y adultos mayores que promuevan una mejora en su calidad de vida. Para eso precisamente me ha llevado como que el ámbito profesional a estudiar diferentes cosas. En cuestión al egresar de la licenciatura, empiezo a trabajar. Una de las áreas en las que yo estuve trabajando fue en Tenancingo, Tlaxcala, en el turno vespertino. Y Tenancingo es uno de los pueblos conocidos de México por trata de blancas. Entonces, al ver la problemática, busco cómo atender esa problemática y entonces entiendes que es desde el contexto sociofamiliar. Es como empiezo a estudiar la maestría en familia, en desarrollo familiar, para ver qué herramientas, quizás no vamos a dar una terapia, pero sí podemos dar herramientas para mejorar ese contexto, ¿no? En el que se está generando pues la problemática del lugar. Eh, la vida sigue pasando, llego a la licenciatura en Pedagogía Gerontológica y empiezo a trabajar, a dar clases en la Autónoma de Tlaxcala, en la universidad para con personas mayores. Ellos tienen un programa que se llama de esa manera. Diseño varios programas de atención y de intervención al adulto mayor, pero entiendo que debe de ser bajo una base bajo una estimulación cognitiva. No puede ser algo nada más de brindarlo o algo que surja para entretener, ¿no? Que en algunos programas que se generan a partir de DIF, que generan en INEA o en algunas otras instancias, se quedan cortos en cuestión de ver toda la problemática que atraviesa el adulto mayor, desde proyectos de vida, desde esta vida social, qué tan activa la llevan, cómo cómo se están relacionando entre ellos. También empiezo a establecer la realidad en cuestión de que ya no existe una estimulación cognitiva, ya no existe la parte del trabajo, de la rutina, de resolver problemas. ¿Qué está pasando con un cerebro que empieza poco a poco a decaer en ese uso cotidiano que tenía previo a la jubilación, ¿no? Entonces, es interesante cómo todo cae en la neurodivergencia, o sea, cómo entender que de alguna manera hay una neurodiversidad, existe una neurodivergencia y que esto no es un tema, digamos, actual. Creo que es un tema que ha existido siempre, simplemente que ahorita logramos entenderlo o visualizarlo. Ok, así como me lo contabas antes de que, como en las generaciones pasadas, el hecho de no a tiempo ver lo que se está, pues lo que una persona tiene, se puede convertir a otra cosa. ¿Cómo tú describirías cómo es la neurodivergencia hoy en día? Así. Para mí es un proceso evolutivo, es reconocer que no existe solamente un estilo de desarrollo cerebral, un estilo de aprendizaje. Es un proceso en donde estamos identificando que hay diferentes formas en cómo se va a ir dando ese desarrollo neurológico y que está bien. Simplemente que no hemos logrado entender que es parte de un proceso de cambio que vive la especie humana. Así como creo fielmente que así como existen razas, también puede existir diferentes formas de pensamiento y más en el cerebro, porque los estímulos, la genética, toda esta parte eh, no podría ser unilateral o típica. Es difícil sacar una norma en cuestión de que somos seres que
están presentes y están viviendo diferentes áreas, diferentes estímulos, diferentes genéticas, diferente biología, diferente contexto, diferente momento histórico, social y cultural. Entonces no podríamos generalizar. Y para mí es parte de un proceso evolutivo que se tiene que dar. Ok, y pues un poquito de esto, tú más o menos me gustaría que si nos pudieras dar una idea de si las neurodivergencias hoy en día o así de manera general tiene que ver con cómo influye la cultura, si es lo mismo, por ejemplo, aquí en México que en otros países o en el contexto social, cómo se percibe la neurodivergencia. Realmente influye muchísimo la situación, para mí, retomando a Vygotsky, ¿no? Sacando algunos teóricos, es importante reconocer cómo influye el momento histórico y cultural en cómo se va a ir dando esa neurodivergencia, cómo se va a ir desarrollando esa neurodivergencia. Un ejemplo, muchos de los millennials que ahorita somos adultos, que estamos activamente, estamos entre los 30 40 años, presentan un probable diagnóstico de neurodivergencia, un TDAH, un TEA, que ha sido omitido. ¿Por qué? Porque el momento histórico, social y cultural en el que nosotros nacimos y nos desarrollamos no consideraba que era parte de una diversidad en cómo se estaba desarrollando ese cerebro. ¿Y a qué voy con eso? Un ejemplo claro, yo soy TDAH y hace 2 años me dieron el diagnóstico de TDAH. Entonces, cuando empiezas a reconocer, por eso me distraigo. Por eso tengo que compensar con el movimiento. Todo te va cuadrando Eh, ya. pues sí, por eso encuentro un pellejito en la uña y estoy tratando de jalarlo. Sí es cierto, con razón. Entonces no es normal que vaya pensando en mil cosas a la vez y aparte vaya manejando no, y entonces cuando empiezas a identificar lo que para ti no era normal, y reconoces la forma en cómo te educaron, entonces entiendes muchas cosas que te trajo ese momento histórico, social y cultural. Uno de los ejemplos que te di que fue de este adulto mayor, algo que impactó fue la formación que tuvo de casa y que ahorita es algo que sigue pesando en cuestión de cómo demostrar su afectividad, cómo demostrar, cómo tolerar esas rabietas, cómo entender el niño travieso, el niño desobediente. Entonces, pues no había opciones, ¿no? O sea, yo creo que hasta muchas de las generaciones de los 90 era de que, bueno, era un regaño, un castigo e incluso un golpe que buscaban a la mejor estructurar esas áreas o esas necesidades de esos cerebros, pero no quiere decir que sea la adecuada. Actualmente, claro que se están viviendo cambios un giro de 180 grados en cuestión de cómo se está atendiendo la neurodiversidad, la parte de la crianza, cómo estás visualizando las reacciones en cuestión de un niño, de un adolescente, de un adulto joven, cómo ir guiando, qué necesita, qué no necesita, cómo poder ser el adulto que tú a lo mejor en su momento necesitaste, que al tener una neurodivergencia ya como un hijo, ver cómo favorecer ese proceso, porque en muchas ocasiones buscan, ¿no? Que el niño, es que el niño debe de analizar, es que el niño debe de comprender. A ver, el niño tiene 5 años, no va a analizar y no va a comprender. En teoría tú eres el adulto y en teoría el que debería de apoyarlo a comprender, a analizar, a llevar ese control de impulsos, esa discriminación de respuestas, esa verificación, esa planeación, pues eres tú. Pero si tú no estás tolerando lo que una persona 30 años menor que tú está haciendo, bueno, entonces tenemos que hablar sobre cómo vamos a impactar en su desarrollo futuro. Porque claro, o sea, el niño va a presentar las situaciones y eso hasta dónde implica, bueno, pues ahorita vemos, y es uno de los casos que ahorita tengo presente que sí impacta, o sea, sí tiene repercusiones significativas. Así todo como va avanzando la sociedad, el hecho de ver cómo, pues como de generaciones va cambiando poco a poco. En la parte un poco más médica,
¿Usted cómo ve lo que es las fortalezas, cómo decirlo, como las ventajas y desventajas o riesgos que se consideran que haya al promover un enfoque afirmativo hacia la neurodivergencia? Hablando solo de que no solamente sea en lo clínico o en lo biomédico. Mira, para mí es importante entender que una neurodivergencia necesita un trabajo multidisciplinario y ese trabajo multidisciplinario debemos de considerar al área médica sí o sí, neuropediatría o neurología como paidopsiquiatría o psiquiatría deben de estar presentes. ¿Por qué? Porque no es una situación que no quiere el ser humano, es una situación que no puede realizar o no puede generar ese cerebro, ya sea en cuestión de de algunos neurotransmisores, o sea, no es algo que debamos descartar. Ahora, ellos son el punto de partida, ¿no? Es la piedra angular con la que el resto de los especialistas debemos de trabajar, más no etiquetar. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Se empieza a etiquetar en cuestión es que es el niño desordenado, es que es el niño desobediente, es que es el niño ruidoso, o es que es el adulto que no termina nada. O sea, no logramos comprender que no es impresión, el diagnóstico que genera el área médica solamente es un punto para poder entender todos los procesos de intervención que debemos de generar los demás especialistas que promuevan la mejora en el ser humano que tenemos ahí. No podemos generalizar porque cada ser humano es totalmente diferente, pero sí poder asegurar que el ser humano que tenemos en nuestras manos pueda desarrollarse, desenvolverse y alcanzar lo mejor que a lo mejor sus posibilidades tenga, ¿no? No estar limitando, cosa que en muchas ocasiones me ha tocado enfrentar, que en escuelas comienzan a limitar tras un diagnóstico de TDAH, un diagnóstico de autismo, un diagnóstico de altas capacidades. Muchas veces no se comprende la diferencia entre altas capacidades, aptitudes sobresalientes o de una discapacidad intelectual. Entonces, en esta área es importante reconocer que solamente es una piedra angular de que nos ayuda a identificar qué puede, qué no puede hacer. Ok, lo que no puede hacer, ¿cómo le vamos a hacer para que lo alcance? Y no idealizar, hay cosas que a lo mejor no vamos a lograr pues llegar a la meta, ¿no? Pero sí hay muchas otras que lo vamos a poder alcanzar o lograr y él va a poder desarrollarse como el ser humano que se debe de desarrollar. Como que la mayoría suele ver como las debilidades que dicen, no, tiene esto, no va a poder hacer esto, tiene como un estigma, como que la Exacto. mayoría se queda en esa idea de que, pues es que tiene esto y él es así y pues no va a poder hacer esto. Como que falta, ven más las debilidades y las fortalezas que justamente pueden tener, o, ajá, las habilidades que pueden ellos verlos sin solamente como que por lo que tienen o por el nombre es como que no, ya no. Y hablando un poquito del tema de las fortalezas, ¿tú qué crees que son como, como así decirlo, las fortalezas en el ámbito de tener una neurodivergencia? Bien, yo creo que no podríamos hablar de todas las fortalezas porque cada neurodivergencia tiene sus fortalezas. O sea, por ejemplo, altas capacidades, la velocidad de procesamiento y la forma en cómo aprenden de verdad es envidiable porque pareciera que es una computadora gamer que de repente, y tú dices, es que no me está escuchando y todo lo está escuchando, Así. aprendiendo. Sí, 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 o sea, es un procesamiento de la información increíble. En autismo, muchas de las fortalezas van en cuestión de la forma en cómo pueden resolver estos problemas, que a veces como ser humano, al meter la parte emocional, al meter la parte social, pues se nos hace complejo el entenderlo, ¿no? Y hablando desde lo que yo vivo todos los días, que es tener un TDAH, es la parte creativa y la resolución de problemas. ¿A qué voy? Para mí es muy fácil crear algo
imaginar algo de decir, ok, y ahora hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Un ejemplo, es que tenemos que trabajar con proyectos. Yo veo que a muchos de mis compañeros pues les cuesta el reconocer cómo se desarrolla un proyecto. Y yo les digo, pues sí, el universo, y mira, si nos centramos en el universo podemos ver la parte de la mitología y con esto nos vamos a la mitología griega y entonces, y empiezo a desglosar y ellos se quedan así como, ¿cómo? Y yo, perdón, me fui en mi TDAH, ¿no? Esta parte creativa creo que muchas veces lo tienen los TDAH para resolver problemas y más problemas en los que ellos solitos se metieron por olvidar la tarea, por, Como de que por tu perder algo. autodefensa, de se me olvidó esto, pero ya mi cerebro tiene la Ya. autodefensa de que soy súper creativa y desbordo y yo sé cómo lo voy a solucionar. Exacto, o por ejemplo, cuando dan los hiperfocos, es genial porque sabes que procrastinaste, ¿no? Sabes que dejaste mucho y entonces dices, ahorita lo saco en 1 hora, quizás te tardas 2 horas o tres, pero sacas el trabajo, ¿no? Y te confías de esas habilidades y esos yo vería más fortalezas, por eso no me gustaría ver como que, ay, es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una deficiencia en cuestión del lóbulo frontal. O sea, si lo vemos de esa forma, claro que se ve demasiado negativo, pero si lo vemos de la parte de fortalezas, te aseguro que pregúntale a un TDAH un problema que tengas y te va a resolver en 3 segundos y tú, gracias. Justamente que la gente es como de que tiene esto y, ay, no, pero justamente él puede resolverte algo que tú no pensarías, aunque se tardes 3 horas y él así en 10 minutos te arma todo tu plan. Y creo que si la gente lo viera en la parte de las fortalezas que alguien puede tener con ello, o sea, la percepción de la gente sería totalmente distinta. Digo, justo lo que decías antes, cuántas personas creen no tener pues algo y ya cuando realmente reciben el diagnóstico y el acompañamiento dicen justo, ya se me aclaró porque me quedo pensando 2 horas en la pared y 10 minutos ya se me ocurrió una idea así o procrastiné 2 horas y en 10 minutos saqué todo, porque justamente creo que si lo viéramos de la parte de las fortalezas, pues sería un estigma muy distinto. No existiría eso y justamente se reconocerían y se darían las oportunidades sin ver como la debilidad, sino lo que contribuye de manera positiva y más ahorita que pues justo como tú haces para reconocerlas y pues que se vea de esta manera, ¿no? Y se puedan desarrollar. El, este verano, Ujú. en agosto, julio-agosto, tuvimos un curso de verano que fue pilotaje. No lo abría a todos los chiquitos que atiendo, a todos los chiquitos y adolescentes que atiendo, porque realmente quería ver qué tan funcional era. Fue dirigido hacia específicamente TDAH con altas capacidades. En esta doble excepcionalidad a veces es complicado el identificar cuál es cuál, ¿no? Porque a veces las altas capacidades pueden cubrir al TDAH y es el que las altas capacidades regulan al TDAH, ¿no? O a veces las altas capacidades se ocultan por el TDAH. Entonces, para mí fue lo más increíble, pero también lo más cansado del mundo, porque eran niños que tenían la pila no al 100 sino al 300%, y era el poder crear algo que les dejara un aprendizaje, pero que también fuera con su movimiento, porque si yo les limito el movimiento de su propio TDAH, entonces, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo me voy a llamar o denominar profesional si yo estoy limitando algo? Siéntate y cállate y ya entonces Sean dije, ellos. ok, sí, vamos a hacer ustedes. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues diría Kung Fu Panda, tengo que enseñarlos a ser maestros lo que tú debes de ser y no lo que yo quiero que seas. Entonces, Exploren fue sus muy, habilidades. exacto, entonces fue muy interesante porque había un chiquito que, por ejemplo, compensaba mucho con la tierra, le encanta la tierra, le encanta caminar descalzo, le encanta rascar, le encanta varias, o sea, estar en contacto con la tierra era algo que le ayudaba mucho a compensar. Y entonces, y si dijimos, vamos a hacer un huerto, vamos a rascar.
compensamos, pero aprendemos. Y entonces sembramos, hicimos un poco de composta, sembramos algunas plantitas que ahorita los chiles ya dieron cosecha, las fresas ya dieron cosecha, y él estaba feliz y aprendió. Y luego también les gustan, a muchos les gustaban los animales. ¿Por qué? Porque el animalito es algo que te ayuda a relajarte. Es un proceso emocional diferente. Entonces tuvimos una mini granja, teníamos codornices, teníamos conejos. Entonces, ellos al conectar con el conejo, este chiquito llegó un día con patos, dijo, yo les voy a enseñar, yo les voy a dar una clase de expertos de patos porque ya me puse a investigar. Y les dio peso, talla, comida, cuidados, todo. Y todos los demás con su conejo y viéndolo, unos en un columpio que formamos y estaban así, lo estaban escuchando y les decía, ¿y si escucharon? Sí, dijo esto y esto y esto, y que no debemos de bañarlos ahorita, y que ahorita, y entonces dije, ok, o sea, están aprendiendo como deberían de aprender Sí, a su ellos, modo. claro. Entonces, pues la verdad es que no, ayer los vi y ellos me comentaban que querían otro curso. La verdad es que sí reaccioné así como, "Uy, ahorita Que no". no, déjenme descansar un rato. Sí, han sido meses complicados, pero sobre todo vi que en cuestión de, por ejemplo, todos ellos llegaron de una manera demasiado desanimada sobre lo que estaban viviendo en su formación académica. O sea, los vi hasta cierto punto desgastados y destruidos anímicamente e intelectualmente, porque pues obviamente el TDAH si tú no le das el para qué va a ocupar la tarea o para qué va a ocupar el aprendizaje, es así como que, "Ay, no, 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 por favor, no". Y bueno, pues son de las grandes limitaciones y dificultades. Sí, la verdad, sí me imagino todos los niños ahí imaginando, viviendo, aprendiendo de la manera que ellos lo hacen, así todo cansado de para allá, para acá, esas semanas que supongo que fueron muy exhaustivas, pero pues igual muy divertidas. Yo creo que ver cómo aprendían, así de que pues te emocionaba igual, porque ver cómo ellos se emocionaban a que aprendieran a su ritmo, a su estilo. Entonces, la verdad, sí, me imagino todo el caos, pero creo que fue un caos que valió totalmente la pena. Sí, sí, sí. En algunas cosas que también hicimos, fue recetas de comidas, hicieron ellos mismos, queremos que hicieron desde su masa para hacer unas memelitas, unos sopecitos. Pero bueno, todavía los vimos y dijimos, no, sí son capaces de tener un accidente, no, 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 vamos. Pero sí hicieron conchitas y me encantaba porque tocaban la masa y casi, casi de estilo el elefantito de Tarzán. Ujú. ¿Y segura que esta agua es higiénica? Y yo, sí, tú no te preocupes. Y muchas mamás me decían, doctora, ¿cómo le hace? O sea, de verdad, ¿cómo le hace? Y yo, es TDAH. Yo los Yo aguanto por comprendo. el TDAH. Yo los entiendo. Luego es TDAH, luego si no, yo también estaría, como buscando qué hacer. Entonces, mejor me ocupo en ellos. Y sí, fueron exhaustivas, pero realmente todos se llevaron un aprendizaje en cuestión de respetarse, en cuestión de sí un conocimiento, pero más la parte social, la parte emocional fue muy significativa. Y justo hablando de los niños, pues hubo esta parte. Y ya igual me ha hecho que ha visto en adultos y así. En la parte de laboral, en el ámbito laboral, ¿usted ve como adaptaciones que suelen ser más efectivas o si hay resistencias culturales al implementar como este tipo de acciones? ¿Sabes qué? Es que creo que en cuestión del adulto, sabes que algo no anda bien contigo, pero por la parte cultural no lo logras comunicar. Un, un TDAH maltratado es un TDAH que, por ejemplo, en la edad adulta puede estar muy endeudado, porque es un impulso. La compra es un impulso y al no tener el control de impulsos, bueno, Pues te pues endeudas. obviamente sí, tarjetas de crédito, demás.
La resistencia en cuestión de un lugar, de una rutina establecida, también es complicado cuando no tienen un seguimiento o una atención oportuna. Somos altamente adictivos, o sea, son individuos que por la falta, es que es eso, la falta del desarrollo del frontal, del control de impulsos, genera que sea muy fácil que tengan una adicción, un alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, al juego, o sea, te vuelves demasiado vulnerable al no conocer qué estás viviendo. Y entonces es necesario para mí el entender toda esta parte, pero por cultura todavía estamos tratando de entenderlo. Lo entiendes con el niño, pero no lo logras entender con el adulto porque dices, no, es que ya a los 35 años debe de estar regulado. Sí, Y de que yo, ya está no. grande, ya debe ser maduro, pero es como que no es que no sea maduro, es que tiene esto. Como que no Eh, logra como comprender esa parte. exactamente. Yo solamente les decía, a ver, ustedes me dicen que el adulto ya se debe de controlar. Ajá. ¿Y el adulto no hace rabietas? No. Y le digo, no, no se te tira, pero claro que hace la rabieta. O sea, claro que aplica la ley del hielo, claro que manejando hace pues, algunas situaciones que ofensivas, claro que puede ser muy iracundo, claro que es de los que... Y entonces no hace rabietas. ¿Y cómo controlas eso, no? O sea, y ahí sí va englobado altas capacidades, eh, TEA, TDAH, autismo, o sea, ahí todos ellos sí van en cuestión de que como adultos, en teoría deberías de regularte, pero va a haber puntos en los que esa regulación no funciona y dices, ay, ya, exploté, perdón. Ya quemando toda la casa ya nada más es ok, perdón. O sea, pero culturalmente pues es difícil todavía aceptar que no es porque no quieras, es porque llega un momento en el que realmente no puedes. Un cerebro, por ejemplo, en TDAH o en altas capacidades, un cerebro cansado, por más que lo muevas y tengas que resolver tu montaña de expedientes de problemas, no lo va a hacer. Y tú, pero es que tienes que entregarlo. Y tu cerebro te dice, estoy cansado. Y No. ya no puedo. Pero es que tenemos que resolver, hazle como quieras. Entonces son gente que incluso a veces llegan a tachar de problemática, porque son los que más te cuestionan el sistema. O sea, te dicen, es que es un cuadrado perfecto. El triángulo también quedaría, pero si le ponemos el círculo quedaría mejor. Y si lo hacemos en espiral, mira, llegaríamos más rápido a la respuesta. Y entonces un sistema te diría, no, O sea, tiene que como ser que no cuadrado. van así rectos, sino van así como buscando un porqué Claro. más allá. Sí, sí, sí. Y una forma más fácil de resolverlo. O sea, y está bien. Simplemente que pues no todos lo logran aceptar. Y sobre todo, por ejemplo, alguna vez le decía a un adulto, pues, "Oh, eres un mal empleado". ¡Ah! ¿Cómo voy a ser un mal empleado? Pues sí, porque no sigues las reglas y cuestionas. Y le digo, y lo que menos quiere tu jefe es que le estés cuestionando, lo que él quiere es que acates y se acabó. Y tú estás cuestionando y cuestionando y cuestionando. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y si lo hacemos así sirve? ¿Y por qué no lo podemos hacer así? Pues no, o sea, eres un mal empleado. Ay, qué malvada. Y le digo, no, o sea, hay que entender que no siempre las habilidades se desarrollan para ser un empleado, para ser un docente, para ser un investigador, o sea, no, o sea, hay que entender que, pues poco a poco y que no son generalidades, son áreas de oportunidad que pueden existir o que, pues en su momento pueden, por la misma sistema, pues apagarse, ¿no? O irse limitando poco a poco. No, la verdad, sí, como ver ese aspecto ya en la parte de los adultos, es como que sí, por eso, pues tal vez esto o el otro. Y justamente tal vez como en adultos no se ve. Como dicen, bueno, es que es un niño sí lo puedes como tratar así, pero ya el otro es un adulto, ya debe de madurar, ya está grande, pues como tiene esas características que dicen, no, pues puede ser por esto, no, es que es por esto. Entonces, como que ver en la parte laboral, en la parte de los adultos, creo que de por sí ya hay un estigma, en los adultos puede ser aún mayor.
¿verdad? Todo lo que me está contando y todas las experiencias y lo que hace ha sido y es bastante interesante. No sé si le parece ir a una pequeña cápsula informativa que también es hecha por mis compañeros que nos van a contar de algunos temas. Claro que sí. Ok, a ver, vamos con la cápsula. ¿Sabías que las abejas, además de producir miel, tienen la capacidad de reconocer rostros humanos? Aunque su cerebro es diminuto, con menos de 1 millón de neuronas, investigaciones han demostrado que utilizan un mecanismo parecido al nuestro para identificar caras. Analizan por separado ojos, nariz y boca, y luego los integran en una sola imagen para recordarla. Este hallazgo sorprendió a los científicos porque demuestra que no se necesita un cerebro grande para desarrollar habilidades complejas. De hecho, los resultados han servido como inspiración para mejorar algunos algoritmos de reconocimiento facial en la tecnología moderna. Así que, la próxima vez que veas una abeja, recuerda, quizá también ella te reconoce a ti. Bueno, y esta fue la cápsula informativa. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, continuamos con la entrevista para conocer más de lo que son las neurodivergencias. Y bueno, también me gustaría saber cómo la parte justamente neurodivergencia tiene mucho que ver con la mente humana, literalmente, pues de ahí viene todo ello. ¿Usted cómo cree que juega la salud mental en las neurodivergencias? Yo creo que tiene un papel más importante de lo que actualmente hemos tenido de reconocimiento de esta salud mental. Cuando vemos un TEA o un TDAH, viene a veces con otros regalos. Entonces es un regalo que a lo mejor viene con ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, adolescencia, tendencia a trastorno de trastornos alimenticios. Ah, Puede generarse un trastorno negativista desafiante, después una situación, un trastorno, ay, no me acuerdo. Es un trastorno significativo social. No me acuerdo cómo viene el nombre, pero es en cuestión de, por ejemplo, lo que se desarrolló en la UNAM, que pasó hace una semana con este joven de 19 años que atacó. Bueno, hasta ese punto puede llegar el hecho de tener una mala salud mental en las neurodivergencias. Importante, la familia. La principal proveedora de esta estabilidad, de esta salud mental es la familia. En una persona con una neurodivergencia se da cuenta que es diferente, se da cuenta que a ella le pica la chamarra que al otro no le pica y que te dice, eres bien payasa. Y tú, no, es que sí pica, o sea, esta textura pica. Se da cuenta que lo que comen los demás ella no se come, o sea, se da cuenta que algo pasa que no le permite ser diferente. Pero si la familia está diciendo, estigmatizando en, uy, no, yo no creo que logres esto, uy, no, es que eres bien floja, uy, no, tú no eres neurodivergente, tú eres floja, tú, uy, no, tú, entonces esa salud mental pues empieza a afectar autoestima, empiezas a dudar de que si lo que estás viviendo es real o realmente es una cuestión de un proceso de imaginación, es algo que está creando tu mente, es una respuesta alternativa que decir, ok, creo que sí soy floja, creo que sí, no soy tan inteligente, sí, tienes razón, es que, pues sí, como soy bien distraída, nunca, y entonces empiezas a generar una bolsa de basura que no deberíamos de tener y que muchas veces llegas a la edad adulta y abres toda esa bolsa de basura y solamente el hecho de que te confirmen esta neurodivergencia es de, ah, por eso. Pero todo el proceso para sanar cuesta muchísimo y les cuesta muchísimo. Entonces, para mí la salud mental creo que es empezar desde una salud mental, no solamente en el niño o en el adulto, sino también en la familia, en, en que los padres no solamente digan, es que yo tengo que educarlo.
Sí, pero incluso hay que saber desahogarse como papás. Hay que saber aceptar lo que tienes. Eh, Mi esposo y yo somos neurodivergentes, entonces, nada más que él es más, su TDAH es más es más en cuestión de control motriz, él necesita moverse. Y a la fecha él necesita moverse, gritar, y es de los que de repente grite yo, no grites. O te asusta, ¿no? Grita y dices, ay, ¿quién gritó, no? Mueve, corre, sube, baja. Y tú dices, un 50 mío, un 50 del otro, pues obviamente la descendencia que viene, Ujú. ¿no? Y en eso ya es trabajar mucho sobre tu salud mental para que la salud mental de esta generación que viene esté lo mejor posible. Entonces, cuando entienden los papás que, por ejemplo, el TDAH tiene un 80% de probabilidad de haber sido heredado de manera genética y un 20% de haber sido este, adquirido, por así decirlo, em, comprendes que no, o sea, que no se lo robaron, que es algo que recuerdas tu niñez y dices, ah, sí, pues sí, de ahí es, Sí, a ¿no? Y todo es, te da sentido. ah, no, pues sí, 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 sí. Entonces, es tener esa amabilidad con el otro ser humano. Sí, justamente pues la salud mental es muy importante, pues todo lo que conlleva, como que si te van diciendo cosas negativas, te vas creyendo esos prejuicios que tú no tenías. O sea, solito te va consumiendo eso y lo que tal vez antes no veías malo, lo ves malo. Y siempre te vas a quedar con la idea de que no, es que lo que yo hago es malo, como yo soy es malo. Y en vez de ver de no, pero tengo sus fortalezas. O sea, no es malo que tenga esto, no es malo que piense diferente, no es malo que yo lo haga de esta manera, pero como la gente y justo en la familia, que es donde ahí se va promoviendo cómo eres, tu personalidad, tu forma, una parte importante de tu desarrollo, te va poniendo cosas negativas, pues claramente pues va a tener afectaciones. Y ya pues cada vez entre más crezcas, pues va a ser más difícil pues sobrellevarlas. Entonces sí, 100% la salud mental es algo que se debe de tener de importancia al 100%. Y pues aquí hablando un poquito más de cómo detectar o cómo ver o estudiar un poco más de las neurodivergencias, ¿qué metodología de investigación cree que son más adecuadas para estudiar estas neurodivergencias hoy en día y por qué? Va. Y ahí te saco el por qué estoy estudiando la maestría en Sí. neuropsicología. Por eso te corregí en cuestión de maestrante, porque todavía estoy en el estudio. Ok, cuando llegan los casos, tú a veces solamente te llega un número, a veces solamente te llega un diagnóstico o una impresión diagnóstica, pero no sabes qué hacer. Entonces, en cuestión de neurodivergencias, para mí debe de existir ambas, una metodología de investigación mixta, porque necesitas los datos cuantitativos, claro, necesitas el número para saber cómo se está desarrollando y algo real. El número es crudo, el número es un reflejo crudo, puro y palpable. Pero necesitas ver cómo hizo todo lo demás. Por ejemplo, de nada me sirve en que en una prueba eh, de 10 me contestó bien 9, pero ¿qué pasó en ese error? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tuvo ese error? Entonces, la parte cualitativa, perdón, nos ayuda a entender cómo lo hizo. Ah, es que aquí ya se había aburrido. Ah, es que aquí ya había perdido la concentración, su atención sostenida ya había estado por muchísimo tiempo. Ya no le interesaba. Fue más un impulso por terminar la tarea que por comprender la última parte. Y entonces empiezas a ver y empiezas a comparar las dos. La parte cuántica, en donde dices, ok, en el uno se equivocó en la pregunta 10. En el 2 se equivocó en la pregunta 10, en el 3 se equivocó en la pregunta 10. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya estamos hablando de que su atención en lo último ya no estaba al 100. Y entonces
ya estaba respondiendo por impulsividad. No le importaba si estaba viéndome mal, quería responderte porque tú estabas en la tarea, tratando de que lo logre, ¿no? Ahora, ¿y esto qué nos habla? Bueno, pues a lo mejor tenemos que aumentar periodos de atención, control de tolerancia a la frustración. Hay muchos niños que no saben ganar. Apenas le estaba diciendo, que no saben perder, perdón, que no saben perder. Apenas le estaba diciendo a una maestra. Me dice, es que no tiene el concepto de resta. Y le digo, a ver, ¿no tiene el concepto de resta o no le gusta el concepto de resta? ¿Por qué le digo? Porque el resta es quitar, es disminuir. Y le digo, y si tú le estás enseñando el concepto de resta a partir de, si tú tienes 5 pesos y yo te quito tres, o compras un dulce que te costó 3 pesos, estamos hablando de un concepto de pérdida. Y si no tiene el concepto de pérdida asociado a una buena tolerancia a la frustración, no te va a dar la resta, porque va a decir, yo no pierdo. O sea, así de que yo gano siempre. Exacto, ¿quién dijo que estilo Belinda, ¿no? Sí, justamente como, pues, Ganando como siempre. justo, ver como que la metodología, la verdad, sí se me hace, bueno, a mí es bastante interesante y a los que nos están escuchando, pues yo sé que también, bueno, más que nada de mi parte, porque quiero estudiar una maestría en neurociencias, entonces es algo que muchas veces me ha interesado, cómo la mente humana es el porqué de las cosas, el ver cómo, por qué, porque siempre, ajá, justamente la mayoría lo ve como, está pasando esto. Sí, pero siempre de una acción hay un porqué. Entonces, el analizar el porqué te da un panorama completamente distinto y una percepción muy distinta que puedes investigar y saber las metodologías correctas. Es como que, ya me cuadra, ya vi por qué. Y siento que es un panorama bastante interesante de investigar. Y justo la mente humana para mí simplemente es fascinante. Todo lo que puede hacer y todo lo que se puede lograr con ella y cuando tienes algo igual. Entonces, pues, de mi parte sí, todo lo que tenga que ver con eso se me hace asombroso. Y, por ejemplo, hemos hablado mucho de lo que son como como, no limitantes, pero sí lo que la gente tiene como de que concepto de la neurodivergencia y pues las contras que llevan a ello. Ahorita 2025, y como vamos progresando, ¿cuáles son las creencias que la gente piensa o pensaba, bueno, piensa, que crees que deberían eliminarse? Cuando tú das un diagnóstico de neurodivergencias, ellos pareciera que les das un pájaro y le cortan las alas. Y yo siempre les digo, le dije, a ver, no, yo soy TDAH y tengo doctorado. ¿Qué? Sí, soy TDAH y tengo doctorado. Y donde tuve mejor desempeño académico fue de la maestría hacia arriba, de la licenciatura hacia abajo. Yo sé que no tenía un buen desempeño por centros de interés, por adolescencia, por la parte de impulsividad, la atención y todo. Pero no puedo, para mí siempre es no cortes las alas del pájaro hasta que no sepas hasta dónde puede volar. Y si al pájaro te puede volar 3 metros de alto, pero tú lo impulsaste a volar 10, adelante, seguimos. Entonces a muchos papás yo les digo, a ver, somos ustedes y yo contra el mundo. ¿Se puede? Sí. Nos va a costar muchísimo. Tenemos que ser perseverantes, tener paciencia y saber que todo tiene un tiempo, un ritmo y respetar ese proceso madurativo. Pero claro que se puede. O sea, no podemos limitar a la persona. Entonces, si me dicen, es que quiero que sea independiente, bueno, vamos a trabajar. Control de esfínteres. Ay, no. Bueno, me dice, no, es que yo voy a salir de vacaciones. Bueno, ¿quieres que avance o no avance? Porque yo te diría, chanclitas, la tacita entrenadora y preparada para que tus sillones tengan una buena lavada porque puede haber alguna situación, ¿no? Pero se puede, siempre y cuando dejes de dejes de considerar el estigma negativo. Pero creo que toda
todo lo diferente es normal que el ser humano lo vea como raro, como incómodo, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Muchas veces creemos que la discriminación solamente es en cuestión de razas, en cuestión de condiciones o en cuestión de física. Es parte normal del ser humano el entender que, pues, ves algo y no es algo con lo que tú estés acostumbrado, ¿no? No es algo que con lo que tú consideres entre comillas, normal, pero entender que es una diferente forma, creo que cuesta mucho trabajo y todavía estamos muy, 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 muy en pañales para considerarlo. Esta parte, a mí también todas las tesis que he hecho han sido a partir de las neuro, porque me es fascinante el cerebro. Yo creo que... eh, es algo que me encanta estudiar, que me encanta ver en el ser humano, pero también que entiendo que existen muchas oportunidades si es que dejas de ver la condicionante de esta etiqueta. No siempre se puede por las condiciones de los papás, las condiciones económicas, las condiciones culturales, la ideología que muchos papás tienen, la ideología que siembran en muchos de sus hijos, el, el establecimiento de metas, los objetivos, la estructura, la disciplina, porque muchos papás confunden disciplina. La disciplina es estructura y ellos piensan que disciplina es un golpe. Entonces, desde ahí, ¿no? Vamos a que, pues es totalmente distinto. Sí, como todo el ámbito que pues vemos de los mitos, el cómo se conlleva, pues siempre lleva una consecuencia y pues a veces sí puede ser bastante mala. Y bueno, ya hablamos un poquito de lo laboral, con los niños, con los adultos. Ahora, justamente como lo mencionaba, como en las escuelas, los niños, por ejemplo, de altas capacidades que suelen como más cuestionar o así. En el ámbito académico, mencionando algunos apoyos que ya, o algunas estrategias que pueden ser para ellos, para marcar la diferencia y asegurar que pues realmente, pues ellos aprendan de la manera más fortuna, por así decirlo, como los planes de estudio o los métodos de evaluación para que el aprendizaje realmente sea empleado a sus capacidades. Las altas capacidades, por ejemplo, para mí el currículum tendría que ser flexible. ¿A qué voy? Porque probablemente ellos aprendan muchísimo más rápido que sus compañeros. Entonces, el permitirles el aumentar esta gradualidad, esta complejidad, pues les favorecería el fomentar el interés en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque dicen, ok, estoy teniendo una retribución. Generalmente buscamos esta retribución, el decir, ok, ya logré esto, ya logré el otro, ya aprendí esto. Sin embargo, en cuestión de currículum, yo te diría que estamos en un proceso de transición. Y en este proceso de transición, creo que todavía no logramos comprender toda la parte o toda la base docente, lo que conlleva estas nuevas generaciones, porque no solamente es de neurodivergencias, estamos hablando de que las generaciones que ahorita estamos formando son generaciones que jamás se han presentado por los avances y las interacciones que han tenido con la tecnología, con la investigación. Jamás hemos formado de este tipo de seres humanos, de seres humanos que tienen estímulos más fácil a partir de un video en TikTok, a partir de la recuperación de una información. Y creo que también nos estamos cerrando. Entonces, se podría explotar muchísimo más si pudiéramos aperturar nuestras herramientas con estas, por ejemplo, con la IA, con un TikTok bien hecho, claro que sí, o sea, un TDAH, una alta capacidad, te va a decir gracias porque un TikTok bien hecho con la estructura, la parte dinámica, la información correcta, él te va a decir gracias porque aprendí y no me ocupaste tanto tiempo. Mi mente te lo agradece, ¿no? Entonces, lo mismo para un TEA.
incluso el regular los tiempos de esta manipulación, del control de pantallas y todo eso, pues es importante y es necesario. Creo que a veces nos estamos aislando y estamos creyendo que lo tradicional es lo adecuado y no estamos permitiendo reconocer que el currículum se está quedando atrás con estas nuevas generaciones. Por eso hablaba de un cambio evolutivo, porque son generaciones nunca antes vistas, son generaciones que un bebé de un año, yo les decía alguna vez a algunas alumnas de universidad, un bebé de un año ya te está leyendo a partir de una lectura iconográfica, porque ya sabe desbloquear tu celular, sabe entrar a YouTube y sabe buscar la gallina pintadita. En su momento era, ¿no? Ahorita no sé qué sea. Y no tiene problemas. Y tú no sabes, pero ya se suscribió a todos los canales en donde están los videos que a ese pequeño le gustan. Digo, entonces estamos hablando de que sí es un cambio evolutivo y que el currículum no solamente necesita herramientas, necesita maestros comprometidos y no maestros cansados, porque estamos queriendo que en las aulas solamente haya niños sentaditos que copien, suban, bajan y obedezcan y no queremos, no reconocemos que el docente es un docente cansado, es un docente que está tan atareado por labores administrativos que al estar en la práctica ya es desesperante para él y para los niños, no solamente para niños con neurodivergencias. Necesitamos entender que necesitamos utilizar más metodologías activas, metodologías en las que ellos puedan experimentar. ¿Por qué? Porque lo ven. O sea, ya es tan fácil que ellos busquen un reel y en este reel vean el experimento y digan, ay, y si yo lo vivo, y si ahora lo hacemos, y si... Y, y esto es sacar de la zona de confort al sistema educativo mexicano, porque es una zona de confort. O sea, es algo que yo agradecería, pero es algo que no hay recursos económicos que lo sustenten porque es invertirle, o sea, una metodología activa con un proyecto bien diseñado, te aseguro que un TDAH, un TEA, un altas capacidades o un niño normatípico, por así decirlo, van a aprender. Pero recursos, tiempo, diseños, creatividad, procesos, no siempre se tiene. Justo como que hace falta una evolución al sistema. Cada generación es distinta y ahorita más con la tecnología va avanzando de una manera extraordinaria. Los niños de ahora no son pues los niños de ni siquiera de los 2000. O sea, comparas a un niño de los 2005, 2010, inclusive ahora en el 2020, son generaciones que a pesar de 10 años de diferencia, la evolución es completamente distinta. Y justo al ser distinta, pues también la educación que se percibe de ser distinta. Justamente con todo lo que tenemos actualmente, digo, nos lleva años el sistema educativo sin cambiar, sin que sea el típico pasa clases, te sientas en la filita, le prestas atención al profe, haces tu tareita, juegas 30 minutos y es el único rato donde te puedes divertir y ser libre y a tu casa a hacer tarea. Falta como esa parte donde explores, conozcan, que sí conozco escuelas que hacen eso, pero siguen bajo el sistema educativo y no son accesibles. Lamentablemente, como lo dicen, no tenemos los recursos aún, ni todo como que detrás para que todos se puedan permitir ese tipo de educación, como la Montessori, ese tipo de educación que justamente es aprender, o sea, aprender de una manera divertida, de una manera kinestésica, que justamente sea, pues, que se pueda permitir para todos, para que estas generaciones vayan de la mano con lo que realmente se necesitan en base a las capacidades que se están llevando. Y justo lo que dicen, no solamente a los que son neurodivergentes, en general, pues, debe de cambiar, así como todo cambia, pues, para un bien. Todo lo que nos ha contado es bastante fascinante, todo lo que conlleva el estudio, las prácticas que se manejan para pues todos esos los niños, adultos que tienen neurodivergencias. Eh, la verdad le quiero agradecer bastante su valioso tiempo y todo lo que nos ha contado a nosotros en este episodio 5, que ha sido un verdadero privilegio escuchar y conocer un poco más de todo esto.
Y no sé si gusta compartir sus redes sociales o cómo la pueden ubicar o la pueden buscar para, pues si quiere mostrar más de lo que hace. Ahorita estoy como Jessica Montiel, tanto en Facebook, TikTok y también en Instagram. Entonces ahí sí, si buscan, sí pueden seguirme. Sí los acepto. Estoy también en un proceso de transición en cuestión de las redes sociales, porque sí era como que no. Claro, soy noventas, entonces para millennials es abrirse como que un poquito esta apertura en cuestión de TikTok. Yo decía, no, no voy a hacer. Y ya después dije, no, sí tengo que hacer porque se tiene que visualizar el trabajo, se tiene que visualizar las acciones y no solamente el llegar como que a ciertos temas a lo mejor no tan profundos, ¿no? Sino el poder llevar información, el poder compartir una estrategia, creo que es interesante. Y para mí, el hecho de formarme, el hecho de tener un doctorado, pues no es de, ay, soy doctora y por eso respétame. O sea, para mí es un compromiso de decir, no, es que me faltan mil y un cosas más por aprender y si te puedo enseñar una para que no te tardas tanto tiempo que como el que a mí me costó, adelante, te enseño, vamos, pero ayúdame porque mira, o sea, las necesidades son grandísimas, ¿no? No, la verdad, pues gracias por compartirnos sus redes y pues espero que se haya sentido muy cómoda y bastante a gusto en esta entrevista y muchas gracias por permitírnosla. No, muchísimas gracias por invitarme y pues bueno, cuando guste. Muchas gracias.